Bueno, entonces, muy buenas noches a este diplomado de .NET Python e Internet de las Cosas. Mi nombre es Wilson Pérez, yo soy ingeniero electrónico, especialista en neumática, magíster en proyectos, 22 años de docencia en diferentes universidades en el SENA y en el distrito. También soy profesor de Cisco y he venido orientando ya varios años algunos temas que Cisco tiene en su plataforma NetAcad y en sus actualizaciones a nivel mundial. Entonces, voy a hacerles una pregunta. A ver, ¿crees que el mundo va mal? ¿Quién me levanta la mano? Lo escuchamos. Hola, hola, hola. Sí, perfecto. ¿Cómo estás, profe? Buenas noches. Buenas noches. El mundo va mal. Pues eso depende desde qué punto de vista lo vea, ¿no? A ver, Pero no, yo creería que no. Si lo vemos desde el tema de la tecnología, creo que el avance diario y el hecho de que estamos en la carrera que debe ser, creo que vamos bien. Pero como te digo, depende del punto de vista, porque si lo vemos, no sé, desde un punto de vista de la humanidad como tal, las últimas guerras que se han visto, los últimos conflictos a los que estamos llegando, pues uno diría sí, sí vamos mal. perfecto. Pero en lo que nos atañe, creo que no, creo que vamos bien. Bueno, muy amable. La importancia de dar su punto de vista y participar. ¿Quién más cree que vamos mal? Ingeniero, yo pienso que el mundo va mal, como dice el compañero, es dependiendo del punto de vista. Yo digo que desde el punto de vista del cambio climático y todo esto, vamos muy mal, ¿no? Porque estamos autodestruyendo. Viéndolo desde el punto de vista de la tecnología, de la automatización de los procesos, de facilitar la vida y facilitar muchos procesos en el mundo, en la vida diaria, vamos muy bien. Yo digo que en un futuro estamos muy cerca a la cura de muchas enfermedades, gracias a la tecnología, gracias al desarrollo de los microprocesadores, de la computación, de la computación cuántica. Todo eso a mí me crea mucha expectativa, me llena mucha esperanza, digámoslo de alguna manera, lo digo por esto, por el futuro de la humanidad en cuanto a la supervivencia y a la cura de muchos males. Entonces ese es mi punto de vista, ingeniero. Perfecto, Andrés Felipe. ¿Otra persona que quiera aportar? Bueno, ¿crees que el mundo va mal? Bueno, como lo han explicado los compañeros, todo esto varía según la hacia dónde va orientada la pregunta. Pues hablando de nivel tecnológico, es como la carrera en sí, bueno, lo que estamos viendo, vamos bien y de hecho creo que vamos a una velocidad muy considerada. Hoy en día con ese tema de la inteligencia artificial y con el despliegue que se ha venido con base a esto que es el chat GPT y eso, se han desplegado demasiadas inteligencias, ¿cierto? Entonces, considero que a nivel tecnológico hemos venido teniendo un avance muy rápido, cosa que veíamos por allá aproximadamente visualizándolo en un 2030, un 2045. Entonces, si lo vemos a nivel tecnológico, vamos bien. Pero si lo vemos ya a un nivel social, a un nivel climático, desde otras perspectivas, no vamos tan bien. Es como mi opinión. Perfecto. Bueno, pues la pregunta empieza porque es muy, muy importante que ustedes le pongan atención al contexto hacia dónde queremos dirigir este diplomado. Hay personas que piensan que el mundo va mal, ¿sí? Claro, lo han dicho ustedes, depende del aspecto. Por ejemplo, vemos pobreza, ¿no? Muchas de las noticias que nos llegan a nosotros deja ver que la gente está comiendo en la calle, que la gente es pobre, que no tiene para comer las 3 comidas diarias, más en otros países, en otras zonas también de Colombia y en otros continentes, ¿no? Entonces nos llega mucha información sobre la pobreza, sobre las circunstancias que está viviendo muchas personas. También nos llega la sobrepoblación que hay. Entonces muchos dicen, bueno, pero ahorita India acabó de superar a China con más de 1.300 millones de personas y China con 1.300 millones de personas también.
y empezamos a ver que ya llegamos a 8.000 millones de personas. Entonces, son preocupaciones de muchas personas porque dicen, bueno, ¿qué va a comer tanta gente? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿No? No tenemos para darle a los 8.000 millones. Ese, digamos que es una forma de pensar. Otros dirán que hay grandes diferencias, que hay unos que son cada vez más ricos y que otros son cada vez más pobres. Entonces, toda esta data nos está llegando y nos está explotando por todos los sentidos, ¿no? Más con lo de las redes sociales hoy en día. Pero también otros creen que se está dividiendo el mundo. Los del norte, con, digamos, mayor Producto Interno Bruto, mejores economías, mayor riqueza, y los del sur con menos riqueza y menos posibilidades. O también nos muestran en algunos datos lo que es la impunidad a nivel mundial, cómo se ha venido incrementando y en otros países mejorando, ¿no? Dependiendo de este ranking que están viendo ustedes ahí. Entonces, pregunto, para los que no han hablado, ¿crees que todo va a seguir igual? Entonces, hay un grupo de personas que piensan que vamos a seguir igual. ¿Quiénes de ustedes piensan ahí de esta forma? ¿O qué creen? ¿Que no van a cambiar las cosas? Cuéntame, Mabel. Bueno, profe, de mi parte yo creo que la desigualdad va a seguir creciendo, ¿no? Porque las oportunidades se ven, el hambre no se mitiga, no hay como unas políticas que se ajusten a reducir el hambre de muchos países y el nivel de pobreza va a seguir creciendo. Y obviamente yo también pienso que la pobreza la hace también la ignorancia de las personas y vemos que el acceso a la educación también es una brecha grande, ¿no? Podemos tener escuelas en todos los municipios y todo, pero si medimos el nivel de educativo de las personas que están en un colegio bilingüe, trilingüe, de una escuela, pues se ve bastante diferencia y eso hace que se sigan habiendo esa desigualdad. Entonces yo creo que no vamos a seguir igual, vamos a seguir empeorando en ese nivel. Bueno, muy bien, gracias, Mabel. Albert había levantado la mano. ¿Quién más? Luis, cuéntame, Eh, Luis. Gracias, buenas noches para todos. Noches. Em, pues digamos que la pregunta sigue siendo general en el sentido de que vamos a seguir igual, depende del contexto. Si el contexto es referente a la desigualdad social, referente al tema de la falta de oportunidades, de cómo está evolucionando nuestro planeta actualmente y nuestra población, pues digamos que nosotros andamos a un ritmo acelerado de cambios, que son para bien o para mal, pues digamos que lamentablemente somos muy escépticos en creer que definitivamente nuestro planeta va a ahondar en una situación de mejoría, porque pues digamos que se han perdido valores, se han perdido, pues la pérdida de valores pienso yo que es uno de los grandes aspectos fundamentales que ocasionan que no tengamos la cultura de gestionar nuestros propios recursos. Cada día hay más robos por cuenta de nuestros dirigentes, por cuenta de la misma sociedad, la inseguridad. Todo esto definitivamente nos da una idea de que no va a seguir igual, que va a haber un cambio. Lamentablemente tendría que ser uno más de los escépticos del mundo de decir que no tiende a mejorar, no tiende a mejorar. Entonces creo que es mi opinión en lo referente a la parte social, a la parte económica. Pues ya depende del contexto que le queramos dar al enfoque que le queramos dar a la pregunta. Bueno, muy amable, Luis. Lo que pasa es que estamos mirándolo global, muy general, porque si nos vamos a particularidades, sí puede que en algunos sitios esté muy bien y en otros muy mal. Entonces, hay personas que piensan que vamos a seguir igual. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, y mucho ojo con esta palabra, es con la equidad.
Desigualdad lo han tomado como caballito de fuerza, pero realmente nunca vamos a ser iguales, ni biológica, ni física, ni mentalmente. Entonces la palabra desigualdad lleva a ciertos aspectos, a errores, ¿no? Porque nosotros no vamos a ser iguales, nunca, de ningún aspecto. Pero sí podemos tener equidad, entonces hay que tener en cuenta esa situación. Esas dos palabras son muy complejas, pero hay gente que la está tomando como batallita de guerra, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar un poquito porque tenemos que empezar a trabajar sobre la data. También vemos que en algunos casos, por ejemplo, el Foro Económico Mundial mostró que en la pandemia se incluyó más ayuda a la mujer en el hogar. Mujeres entraron al sistema productivo. Eso generó mayor productividad. Entonces, ahí vemos que sí hay que manejar algunas equidades en algunas cosas, ¿no? Mejorando y pensando desde ciertos aspectos como lo hace algunas agendas, ¿no? Entonces, hablemos más de equidad siempre, que es muy diferente, y mejorar las oportunidades a muchas personas. Ya vamos a ampliar este tema y ya vamos a profundizarlo. Pero entonces hay otra mejora, ¿cierto? Hay otra pregunta aquí que dice, ¿crees que todo va a mejorar? Entonces hay un grupo de personas que piensan que la pobreza se va a terminar. ¿Quién quiere aportar acá? Ya lo han dicho varios de los que han participado. Otros dos participantes nuevos para escucharle la voz. Tiene la mano arriba. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Buenas tardes a todos. Pues creo que las personas que creen que todo va a mejorar lo podríamos ver desde el lado religioso. Las personas con fe son las que más diría yo que creen que las cosas van a mejorar. Lo podemos dividir por grupos, los que creen que va a mejorar, los optimistas, los realistas. Y también tenemos a los que siempre ven lo malo en todos lados. Perfecto. Miguel también tiene la mano arriba. Buenas noches, ingeniero. Como opinión personal, pienso que pensar que la pobreza va a terminar es una utopía imposible de alcanzar, dado que desafortunadamente para que el equilibrio siempre se presente tiene que existir un alto y un bajo, ¿verdad? Sin embargo, pienso también que con la pandemia y lo que ha pasado en el mundo últimamente, se ha visto que no todo, es decir, que no por vivir en Dinamarca, siendo el país con mayor PIB por año, toda la población es feliz o toda la población tiene una riqueza. Sí que es verdad que tienen algunos, digamos que algunas barreras desaparecen, pero pensar que se va a terminar como si fuera algo finito, pienso yo que es imposible. Más que mejorar, yo creo que va a cambiar, porque finalmente las economías de cada país, de cada potencia, llamémoslo así, pues tienen diferentes enfoques. Y lo que para unos es riqueza, no sé, en cuanto a infraestructura vial o a infraestructura tecnológica, para otros lo puede ser, no sé, tema biodiversidad, cultura, todo este tipo de cosas. Perfecto. ¿Y Oscar? ¿Qué piensas? Bueno, porque yo pues, considero que la pobreza como tal, en el mundo actual siempre va a haber una diferencia social, pues digamos lo que para que funcionen las cosas, ¿no? Considero que sí es algo, pues, digámoslo, que pues no deberíamos considerarlo, todos deberíamos tener las mismas oportunidades, deberíamos tener los mismos alcances de todas las personas, pero como tal la diferencia social siempre debe existir para que, pues, digamos lo que no funcione, no sé, de pronto ya yendo más a aspectos económicos. Perfecto. Gracias. Bueno, lo importante es irlos escuchando, ir mirando esos conceptos que uno tiene
y a nivel profesional, pues vamos a irnos apegando. Entonces, hay gente que trabaja hacia esta parte medioambiental, hacia energías renovables, hacia ese cambio drástico que necesita el mundo. Quieren un mundo más verde y también, pues digamos que ya está entrando desde todas las áreas la eficiencia y el uso pues, de los recursos, ¿no? La forma de vivir, de manejar, de ser más empático con el medio ambiente y con las personas, ¿no? Entonces, ya ustedes vieron aquí que hay gente que cree que todo va a mejorar, que la riqueza va a aumentar, que las cosas van a cambiar. Y pues hay tres tipos de personas, como ustedes vieron. Los que piensan que van mal, los que piensan que vamos a seguir igual y los que piensan que esto va a mejorar, ¿sí? Entonces, revisemos qué sucede realmente. La data nos va a decir algo, ¿sí? Vamos a cogerlo de forma global. ¿Por qué vamos a empezar con algo? Mira, la base de todo profesional, la base de todas las carreras en este momento es la data. Nosotros no podemos vivir y pensar y opinar a través de los algoritmos. Nos han hecho pensar. Pónganse en ustedes a mirar lo que ustedes ven en redes sociales, lo que ustedes ven en televisión. Todo ha sido manipulado, siempre ha sido manipulado. Las redes sociales lo maneja un algoritmo. Muchas de las cosas que de pronto ustedes inconscientemente han comprado o han visto está hecho por algoritmos de inteligencia artificial que le refuerzan la idea. Entonces yo voy a suponer que yo soy del partido X. Entonces, si yo le doy una manito arriba ahí en Face o en Instagram, pues a mí el algoritmo me va a mandar personas que le han dado likes y me va a mandar información que refuerza mi forma de pensar. ¿Y esto qué es? Esto simplemente, eso se llama en algunos casos la disidencia controlada. Entonces, esto está manejando la política, está manejando las compras, está manejando las personas y la gente no se da cuenta que los algoritmos están decidiendo por ustedes ya hace rato. Mucha de la información que tienen en mente, muchas de las personas en general, ha sido inducida por este tipo de algoritmos, tanto en redes sociales o por los grandes medios de televisión, de una u otra manera, siempre. Tratan de dividir a la gente, tratan de hacerla pelear, pero en realidad, ¿de dónde sale esa data? Yo puedo hacer ver algo positivo o algo negativo dependiendo cómo yo presente esa data. Entonces, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, la pobreza, desde 1820, vamos a ver, grosso modo, esa data. ¿Ustedes qué creen que están observando en esta gráfica? ¿Mejoramos, seguimos igual o empeoramos? Oramos. ¿Empeoramos? Mejoramos. Claro. Mejora. La pobreza ha bajado, claro, no es fácil. Para bajar la pobreza, pues como ustedes dicen, hay muchos tipos de pobreza, ¿no? En este caso se maneja pobreza extrema digamos, en la forma en que vive una persona y lo mínimo que podría tener, dependiendo de algunos estadistas, ha venido bajando desde 1820, donde entre el 80 y el 90% era pobre, a los años 2011, donde todavía hay pobreza, pero no tanta, ¿sí? Pobreza extrema. Es que, mira, si ustedes observan, por ejemplo, en Bogotá, hace 30, 35 años, no había ni gas, se cocinaba con cocinol, no había ni siquiera muchos colegios, no había ni siquiera pavimento en las calles. O sea, la juventud no ha visto ese cambio, o de pronto sí la ha visto, pero pues no tan drástica como la vieron las generaciones anteriores a nosotros. Entonces la data nos está diciendo de fuentes, pues vamos a tomar varias fuentes, donde vemos que el cambio es fundamental. Lento, pero se ha dado, ¿sí? Ahora, esa pobreza ha pasado, como ustedes ven aquí, según el Banco Mundial y pues digamos economistas de Morrison y otras compañías, que ustedes pueden tomar esta data, nos muestra que efectivamente pasamos de un 80 a un 25%, digamos, en esa parte de la pobreza extrema. Esto es un gran desafío, porque si vemos la data, a pesar de que está bajando la pobreza, a la vez está creciendo la población, o sea que tenemos un doble desafío, ¿sí?
Porque si la población hubiera estado estática desde 1820 al 2011, hubiéramos dicho, sí, bajamos, pero pues no se ha hecho tanto. Pero es que aquí hay un problema y es que la población ha crecido. Entonces, mire cómo esta gráfica tiene que analizarla desde diferentes puntos de vista. Si vemos en esta otra, ¿qué pueden observar ahí? Aquí está, los millones de gente, estamos comparando millones de gente contra el ingreso del mundo por, digamos, por ciudadano, ¿no? En el año. Digamos que aquí lo que nos quiere decir es lo rojo, cómo ha sido, digamos, la pobreza mundial. En el azul estamos mirando el desarrollo también que ha tenido, ¿sí? Y pues cómo se ha venido desarrollando ese tipo de avance y de la disminución de la pobreza. Mira que vamos a empezar a ver varias data. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? La evolución del número de pobres. Claro, ya de una época más cerquita, de 1970 al 2000, por ejemplo. Se redujo la cantidad de personas con ingresos altos. Se va reduciendo digamos, los que ganan mucho, pero también a la vez se va mejorando los que ganan poco. O sea que la campana empieza a reflejarse al centro. ¿Listo? Aquí está la inequidad en el mundo. ¿Ha venido creciendo la inequidad? Sí, ingeniero, claro que sí. En el 2000 tuvo el pico más alto. Bueno, pero es que también hay que saberlo leer. Que es lo mismo, digamos, si nos vamos a 1960, digamos que voy a hablar, ya no un dato real porque no lo tengo en la cabeza, pero voy a hacer la comparación. Digamos que en 1960 había un rico que tenía 1.000.000 de pesos y el pobre tenía 1.000 pesos. Pero si en el 2010 el rico tiene 1.000.000.000 de pesos y el pobre tiene 100 millones de pesos, ¿cómo leen ustedes esa diferencia de la inequidad? Porque es que el problema es que esto se mueve. ¿Me hago entender? O sea, lo que le pasó, por ejemplo, a Chile. Chile tiene cada vez más ricos, pero el pobre es cada vez menos pobre. O sea, tiene más tiene más alcance a servicios y a productos, tiene más poder adquisitivo de alguna u otra manera con respecto al pasado, ¿no? Entonces se habla de mayor inequidad, pero no es lo mismo que alguien tenga hoy en día 1.000.000.000 y otro tenga, por ejemplo, 100 millones antes que tenían 1.000.000 y de pronto otra persona no tenía que comer. Entonces, hay que saber leer qué tipo de inequidad, porque esto también lo venden como malo. Cuando un país progresa, siempre va a haber desigualdad, pero una cosa es que la gran mayoría tenga un buen nivel de vida y otros tengan millones de pesos, aunque realmente todo el mundo esté muy mal, ¿cierto? Entonces hay que saber leer esas gráficas y todo eso es la data. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, cuénteme, Juan Alvis. Sí, tengo una duda. Esas son como mediciones como indirectas, ¿no? Como por ejemplo la corrupción. Porque la corrupción dicen que es una medición indirecta porque no pueden decir que sepan cuánta corrupción hay, sino es por la percepción de las personas, que sacan una estimación de cuán corrupto es un país, pero es la percepción. Sería lo mismo, ¿no? Pues en algunos casos, lo que pasa es que detrás hay que saber leer las gráficas, porque uno está, digamos, ¿a dónde yo voy con estas gráficas? Primero, de que uno tiene que analizar la data real de sitios importantes, de sitios reconocidos, de gente que haga triangulación de datos, ¿sí? Y otra es cómo le presenten esa data. Entonces, mucha gente ve y yo puedo hacer ver en una gráfica lo que yo quiera que ustedes vean. Pero detrás en el análisis, ustedes no se han dado cuenta que hay muchas cosas. Y eso lo ha empezado digamos, a develar la inteligencia artificial, porque uno llega y toma una data y hasta cierto punto uno puede tomar decisiones de lo que ve, de lo que comprende. Pero la inteligencia artificial te puede sacar 5 o 16 gráficas diferentes con puntos distintos que tú no lo ves, porque el análisis de datos profundo es el que nos ayuda a entender la realidad. ¿Sí?
Entonces, mire que aquí ha disminuido las horas de trabajo. Vemos, 1950 se trabajaban 2.250 horas al año. Ahora estamos en un promedio de 1.800 horas y vamos para abajo, porque ya en algunos países están bajando a 40, 30. ¿Y eso por qué? Ya vamos a mirar por qué, ¿cierto? Entonces, hemos tenido más tiempo libre, de una u otra manera, para, bueno, correspondiente a hace años, ¿no? A los trabajos. No, no en la, digamos que si vamos a hacer una medición de los últimos 5 años, no, o sea, estamos mirando la data en el tiempo. ¿Cómo empezamos a mejorar en ciertos aspectos? Aquí también vemos cómo creció hasta 1800, la gente vivía 25 años. Es tanto que, por ejemplo, un muchacho a los 22 años, en 1800 decía, yo me voy mamá para la guerra, si tenía mamá, porque ya se había muerto, por enfermedades, por la guerra, por bueno, miles de cosas, por pobreza. Pero mire esta gráfica que es muy interesante, más de 800 años o más de 1.000 y pico de años, donde la gente fue súper pobre, súper pobre. Mire, es que la pobreza tiene que ver también con la calidad de vida, con digamos, la expectativa de vida. Pero algo pasó en 1800, mira, y empezó a qué. Miremos la gráfica azul, que es la del mundo. ¿Qué ven acá? Un crecimiento. Y casi exponencial, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ya, por ejemplo, en Europa, ahorita creo que la expectativa de vida está hasta los 80. En Colombia, según los datos que he consultado, hasta los 65. Y algunas personas viven más, otras menos, pero digamos que el promedio es así. Marlon, cuéntame. ¿Será por los avances de la medicina o algo similar? Ya vamos a develar porque yo los voy llevando pasito a pasito con la data, ¿sí? Y como les voy explicando todo esto. Entonces, si vemos, por ejemplo, otra data, mire, acá está una data de las enfermedades y cómo ha venido disminuyendo en casos, ¿no? Digamos, de muerte, cómo, digamos, a pesar de que la población vuelve y crece, la cifra total ha caído, eh, digamos, entre el 90 y el 2003, una eh, gran cantidad de muertes, digamos, hemos evitado a través de la tecnología. Entonces, aquí vemos por colores los tipos de enfermedades que mataban antes, mayor digamos, cantidad de personas. Y cada vez esto viene disminuyendo. Entonces, sí hay algo que ha mejorado, no al ritmo que todo el mundo quiere, porque dice, bueno, pues no llegó la tecnología y se murió un familiar, pues sí, pero si lo vemos a nivel global, todos los esfuerzos que se hacen siempre han ido mejorando todo. Sí, entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo hemos avanzado tanto? Y aquí es donde nace todo este análisis y toda la base del diplomado. Prácticamente viene algo que se llama las revoluciones industriales. Entonces, si ustedes ven las gráficas que les mostraba desde 1800, la expectativa de vida, la pobreza, la miseria, los derechos, absolutamente todo, era casi nulo. La expectativa de vida 25 años, ¿cierto? Y aquí, en esta primera revolución industrial, llegó la máquina de vapor, llegó el telar. Y lo que hizo fue que eliminó la mano de obra humana, lo que se llamaba en ese aspecto gratis o lo que se llama la esclavitud. Prácticamente allí se hizo a un lado y se abolió en muchas partes, digamos, lo que se llama la esclavitud. Viene la segunda revolución industrial, ¿sí? Casi 100 años después, la tercera, digamos que casi otros 100 años, pero de la tercera a la cuarta hay más o menos unos 50 años, ¿sí? Poquito, pues, si lo ponemos desde el 70 al 2020, unos 50 años, ¿sí? Y llega la cuarta revolución industrial en el 2020 al 2030 y la quinta viene en el 2030. O sea, ¿estamos a cuántos años ya de la quinta revolución? Apenas a 6 años.
sin contar este, ¿sí? Entonces, miren que esto era la máquina que empezó, que fue la primera revolución industrial. Y es importante entender de dónde partimos y hacia dónde vamos. Esa máquina que ustedes están viendo nos dio la posibilidad de crecer. La población era muy pequeña. No podíamos almacenar ni siquiera la alimentación. No habían grandes ciudades antes de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque si había una peste o si había eh, algo climático o algo, pues se moría la gente de hambre. No teníamos la forma ni el conocimiento de desarrollar ese tipo de almacenamiento de comida y producción. Aquí se generaron los primeros trabajos que fueron especializados, digamos, ya se necesitaba conocimiento para poder desarrollar una tarea. Ya un esclavo no lo podía hacer, ya tendría que ser gente que aprendió, que tenía ciertas habilidades. Y eso permitió almacenar comida, que la gente de los campos y de otras partes se reunieran en sitios y empezaran a crear ciudades. Fuera de eso, que también eh, tuvieran como ese mercado y ese comercio que permitiera, por ejemplo, progresar. Allí fue cuando empezó la explosión a subir la población y a subir la calidad de vida y la expectativa de vida. Nacen los burgueses, que era la gente que montaba sus empresas y que dominaba la parte del comercio y dominaba también la industria. Entonces allí está el grupo de burgueses que empezaron a, digamos, como a forjar todo el capitalismo que le llaman. En estas revoluciones industriales, ustedes ven aquí que llega la segunda revolución industrial y allí se hizo la producción en masa. Entonces, ya no solo se hacían piecitas, sino se empezó a generar máquinas que producían mucho más rápido, se hacían más, no tan personalizado. Aquí vemos una fotografía de los vehículos, como los sacaban en masa, ya tenían mejor acceso a esto. La población era tecnología en ese tiempo muy importante, porque antes de esto no había nada. Se generaron mucho más puestos específicos, puestos más elaborados, más técnicos, con más procesos, con más maquinaria, ¿sí? Ya vemos aquí inclusive mujeres trabajando específicamente en algunas piezas sobre el vehículo, en masa, en producción. Luego vemos que de la segunda revolución a la tercera revolución se acortó un poco el tiempo. Ya no fueron tantos 100 años o un poquito más, porque estamos hablando del primer telar mecánico en 1784 hasta 1900, más de 120 años, con fechas no tan exactas, digamos. Pero de la primera a la segunda podía haber más de 100 años. De la segunda a la tercera, un poco menos, 70 años. Y en esa tercera revolución vienen los computadores. Entonces, aquí vemos cómo ya empezaba a ver el progreso. Después de 1800 años, ver cómo después de la primera revolución industrial ha venido incrementando y mejorando hasta los puestos de trabajo y las formas de trabajar, pues empiezan a ver en estas fotografías. Aquí vemos cuando ya se masificó la computadora y no acabó con muchos puestos. Antes creó muchos puestos, la tecnología fue mejorando muchas de las áreas que nosotros conocemos hoy en día. Y si vemos aquí de la tercera a la cuarta revolución, pues en esta cuarta revolución es muy importante ver que ya hay gente que nos dice, mire, esta cuarta revolución industrial ya no es de máquinas, no. Esta cuarta revolución lo dice, por ejemplo, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, o lo dicen otras personas, que lo difícil de esta cuarta revolución no es que transformamos las cosas, sino nos transformamos a nosotros mismos. Si ustedes van mirando ese mensaje que nos da aquí Klaus Schwab, que es una de las ramas, no es que tenga, ustedes van a empezar a ver que hay formas de pensar, hay
eh, digamos, sectores que están apostando a uno o a otro cambio. ¿Sí? Ustedes van a ser de libre decisión qué camino tomar. Pero sí nos dicen que tenemos la tecnología prácticamente para hacer un cambio radical, como nunca antes visto en esta revolución. Entonces, podemos transformar las ciudades, podemos transformar la alimentación. Unos dicen que con la tecnología que tenemos podemos tener, vamos a entrar a una era de abundancia. Con la automatización y las máquinas vamos a entrar a una era compleja también, de desorden, como en todas las revoluciones industriales. ¿Qué pasa? Se genera un gran desempleo, pero después en esa curva de tiempo vuelve y se genera muchos más empleos de los que se pierden en ese cambio. Entonces hay que estar preparados para esos cambios, ¿no? Aunque mucha gente ya empezó en esta cuarta revolución desde hace 15 o más años, ¿sí? Nosotros en Colombia, algunos sectores muy pequeños han venido trabajando, pero queremos que todo el país trabaje fuertemente con todas estas áreas que se vienen, con todas esas tecnologías emergentes y con las tecnologías transversales. Entonces, aquí se empieza a ver que muchas de las cosas que tal vez ustedes vieron al inicio de sus carreras, hoy ya no sirven. Porque entre la cuarta revolución y la quinta revolución, y entre la tercera y la cuarta, el tiempo se ha venido acortando. Entonces, aquí se ve que esta revolución va a mostrar las desigualdades, va a ampliar las brechas, ¿sí? Digamos, es más difícil hacer una equidad cuando la revolución es de conocimientos. ¿Cómo yo hago para conectar a una persona y decirle, mire, usted tiene que aprender esto rápido, cuando el proceso de aprendizaje del ser humano es un poco lineal? Tenemos que volverlo exponencial. Ustedes en este diplomado van a ver de pronto algo muy radical en la forma de aprender, en los temas que van a ver y en la forma en que ustedes vienen trabajando, que es capítulo a capítulo, tema a tema. No, nosotros mezclamos todo y vamos avanzando de una vez con aplicación. Y es una forma de empezar a decirle, mire, tenemos poco tiempo para actualizarnos, tenemos poco tiempo para, pues para poder aplicar. Esto es una carrera mundial en los que van a quedar cada vez más aislados ahora los que manejen la inteligencia artificial y la automatización y los que no. Hemos pasado de esto a esto. Después de ese recorrido de la primera revolución industrial a la cuarta, ¿se nota el cambio? Hemos pasado de esto a esto. O tal vez el último que lanzó China. Cuéntame, Mabel. ¿Sí? ¿Te escuchamos? No, no, no te escucho. ¿Tienes el micrófono apagado? Ah, no, listo. Entonces, hemos pasado de esta escuela a esta escuela. Ah, bueno, eso sí no ha cambiado mucho, porque si ustedes ven entre esta y esta, ¿cuál es el cambio? Pues no es mucho, pero ahí el ejemplo puede variar porque hoy el aprendizaje necesariamente no tiene que ser en un aula, ¿cierto? Ya podemos estudiar desde una universidad a otro país, desde otro país, no hace falta estar en un aula como lo dice el ejemplo. Y eso aplica pues tanto a lo profesional, o sea, los posgrados y los pregrados, como también los bachilleres, va la pandemia. No sea todo a que sí o sí debían de estudiar en un aula, la gente se adapta a los cambios. Obviamente eso va a afectar porque hay que hacer una inversión, van a haber gastos, hay personas que van a tener el acceso, otras no. Entonces, tiene sus variables. Sí, claro, pero sin embargo, si volvemos a las imágenes anteriores, cuando vamos a hablar de un cambio casi radical de lo que se inició a lo que estamos, hay algunos sectores que sí han avanzado, pero en general nuestra educación sigue siendo la misma. Es como si fuera una fotografía por contenidos, ¿cierto?
donde se evalúa, por ejemplo, la memoria corta, donde no se desarrollan ciertas habilidades, porque es que eso lo da también la medición con respecto a otros países, ¿cierto? Ahora, claro, como usted dice, las tecnologías después de pandemia mejoraron, todas estas tecnologías emergentes, que son más de 120 tecnologías que vienen a cambiar todo. Entonces, no es solo una, no es la inteligencia artificial, no es, por ejemplo, la programabilidad o la automatización. Son demasiadas tecnologías que permiten, por ejemplo, aprender de esta forma muy diferente. Aquí vemos, por ejemplo, cómo cambiaron en la fabricación del Lamborghini Huracán la forma en que hacían todo. Entonces, la gente tenían un equipo grande para hacer el modelo en, como en como en greda, como no sé, no me acuerdo bien el nombre del material, siempre lo En arcilla, modelaban, Dante, en arcilla. como arcilla, así, lo modelaban, lo hacían, lo mejoraban, duraban hasta meses tratando de hacer ese diseño. Y hoy en día, no, ahorita un programador llega y le dice con qué color quiere, con qué puerta, se pone las gafas, le dice cámbiame esto, haga lo otro, haga la simulación. Y listo, chao equipo completo. Y así está pasando en todas las profesiones. Aquí vemos algo que se llama el gemelo digital. Yo llego a través del 5G, 6G, que ya se está trabajando en ciertos países, pues esa parte me permite superconectividad y hacer lo que haga en el mundo real lo puede hacer también que el robot en tiempo real. Entonces aquí vemos cómo se entrena a través de la realidad aumentada, la realidad virtual al robot y luego se pasa al cobot que ven ahí al lado de color naranja o el color amarillo y funciona perfecto. Entonces el entrenamiento hacia el aprendizaje profundo también, el deep learning o machine learning, aquí se está viendo a través de tecnologías exponenciales como la realidad aumentada y la realidad virtual. Toda esa combinación de tecnologías nos está permitiendo aprender más rápido, de otra forma, entender las cosas de otra, verlas desde otro punto de vista. Y de eso se trata también, pues, empezar nosotros con ese cambio. ¿Sí? Qué bueno sería aprender de esta forma y no mirando un libro realmente. ¿Por qué? Porque el libro, aunque fue bueno en su tiempo, el libro no se actualiza a la velocidad que se actualiza la realidad, ¿cierto? Hoy en día vemos algunos telescopios constantemente, todos los días están apareciendo planetas nuevos, ¿cierto? Mientras que si yo tomo un libro de hace 30 años, ahí están los mismos planetas de siempre. Esa es la digitalización de las cosas que nos ha permitido estar como más actualizados y en función del cambio. Pero aquí viene un tema importante y es que hacia dónde vamos. Esa es la parte de la singularidad. En el 2045 hay algo que se llama la singularidad, ustedes lo pueden buscar, pueden, digamos, como profundizar, pero ya se está dando ese paso, ¿sí? Entonces hay unas tendencias a que, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial, nos han venido superando en procesamiento de información, en velocidad. Vimos el último jugador de ping-pong de mesa jugando contra una empresa japonesa. Al ping-pong la programaron y ahí viene quién ganó. La máquina. Inteligencia artificial aplicada al brazo robótico, al cobot. Después ya lo han visto con el Go. El Go, ¿quién era el duro de los chinos, ¿no? Que es un juego que es de los más difíciles, digamos, para, para poder pensar y trabajar en esas, digamos, los pasos que hay que hacer para jugar. Es muy complejo. Y se enfrentó el campeón de Go mundial a, a Watson, a una máquina, y le ganó la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ya nos está ganando prácticamente en muchas cosas, ¿cierto? Y nosotros estamos impulsando eso. Entonces, mire que se vienen muchas cosas que son tecnologías como las NVIC, las Green, las GNR, las Bank, las IQ Plus, y algo que mucha tendencia de algunas de empresas tecnológicas y algunos sectores
digamos, del progresismo tecnológico, nos van a dar o a vender la idea de querer ir a algo que se llama el poshumanismo, ¿no? Entonces, mire que no es la única tendencia. Ustedes tienen que entender hacia dónde unos sectores están hablando y están utilizando la tecnología y otros sectores hacia dónde la quieren trabajar, ¿no? Entonces, ahí viene algo que es la inteligencia artificial. ¿Será realidad o ficción? ¿Qué dicen ustedes realmente? ¿Qué tanto conocen del tema? Eso es muy real. ¿Cierto? Muy real. ¿Qué me dicen? Están muy callados. Como dijo el creador, no recuerdo el nombre, uno de los creadores de la inteligencia artificial, que esto es un camino sin regreso. O sea, esto ya llegó, fue para quedarse. Esto es una realidad que el mundo va a tener que aprender a vivir con eso. Esto ya no tiene reversa, bro, como dijo el creador. Entonces, sí, en realidad la realidad aumentada va a cambiar esto mucho más rápido de lo que pensamos. ¿Sí? Ya se está viendo muchas cosas. Aquí traigo un cuadro de cómo, digamos, va la competencia de los países que lideran la inteligencia artificial. Recuerde que estamos en una guerra multipolar, se llama esto. Ya no es una guerra mundial con bombas, sino simplemente ya es una guerra tecnológica, una guerra económica, una guerra de todo tipo, ¿no? Entre quién va a liderar el mundo, quién va a ser ese nuevo orden mundial. Lo ha dicho Estados Unidos que lo va a liderar. Otro bloque como las BRIC, que es Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica, se están uniendo para, digamos, decir, bueno, ya no queremos la hegemonía de Estados Unidos, sino queremos hacer otro bloque. O sea que, ¿hacia dónde va? Hacia un mundo multipolar. Entonces hay que empezar a mirar esa parte, que es geopolítica también, que todo, ustedes saben que todo se mueve a través de estas tendencias. Pero aquí vemos que en este momento Estados Unidos va liderando lo que es la inteligencia artificial, con el 40% de las empresas, ¿sí? Después viene China con el 11%. Mire que la diferencia es bastante, a pesar de que China ha sido un laboratorio y le han invertido millones y van a seguir, están en esa guerra. Dice que China ha anunciado públicamente su intención de ser el líder mundial para el 2030, ¿sí? Vamos a ver si Estados Unidos digamos que Estados Unidos también está aliándose con el G7 y con la OTAN, y se está dividiendo el mundo. O sea, ese es el desorden mundial, primero, hacia quiénes van a liderar, si van a quedar dos o tres liderando esos bloques, y pues así mismo va a cambiar absolutamente todo. Israel, quien lo ve pequeño, quien lo ve, está liderando a nivel mundial la tercera potencia, donde todo lo está manejando a nivel de inteligencia artificial. Reino Unido, Canadá y Brasil, que es el único país de Latinoamérica que está más o menos en el puesto 17. Pero como alguien lo decía aquí ahorita, si no nos metemos en el cuento, simplemente nadie nos va a venir a hacer las cosas. Por más que China y Estados Unidos, Israel tengan toda la inteligencia artificial, si nuestros ingenieros, si nuestra gente no se mete en el cuento, vamos a quedar cada vez más pobres y no a depender sino de nosotros mismos, ¿no? Y ya la brecha aquí es más complicada porque para poder liderar en la inteligencia artificial se necesita tener un nivel de conocimiento. Y ahí es donde está el problema. El conocimiento no se adquiere por las personas exponencialmente, ¿sí? Se puede llegar a utilizar técnicas para aprender mucho más rápido, muchas cosas, pero en la gran mayoría de la población, como vienen con un proceso lineal, pues es más difícil hacer ese cambio. Entonces, mire que la inteligencia artificial es real. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Ya existen los computadores neurofórmicos, ya están los chips que se integran a la cabeza, al cuerpo, que funcionan con sangre. Ustedes lo pueden buscar. Está la parte de la seguridad cognitiva, las redes, los de seguridad informática. Después de pandemia, cuando yo llegaba y le colocaba la seguridad a un router, a un switch, a un servidor, y todo el mundo se fue para la casa, todo el mundo quedó desprotegido y dijeron, bueno, ¿y yo qué saco con tener un ingeniero y tener tantos equipos y millones de equipos cuando eso no me sirvió? Todo el mundo tuvo que trabajar desde su celular, desde la tablet, desde el computador, desde la casa, y toda la seguridad industrial y de todas las personas quedó
digamos que a manos de las grandes compañías prácticamente. Se migró mucho a nube, se digitalizó todo, pues se dice que se avanzó una década en la parte de habilidades digitales y toda la digitalización de las economías. ¿Sí? Tenemos aquí los robots asistentes personales. Algunos países le dan más enfoque a eso, porque por ejemplo la población de Japón, la población de China ha venido descendiendo. Por primera vez ahora lo que es India superó a China en población. Y hay muchos países que empezaron a decrecer. Y eso es mortal porque la gran mayoría de población se está volviendo vieja. ¿Quién nos va a atender? ¿Quién nos va a mejorar? Entonces hay ciertas áreas y países y poblaciones que están enfocadas en ciertas tecnologías para poder, digamos, amortiguar lo que viene en unos años, ¿cierto? En Colombia, más o menos entre 10 y 15 años, la población va a estar del 53% vieja. Y en Japón, mucho más de 70% vieja. Y en España. Entonces, mire lo que está haciendo. Empezamos a decrecer. Muy pocos países están creciendo. Estamos decreciendo poblacionalmente. ¿Sí? Ahora, vienen los robots quirúrgicos. Aquí ya en Medellín está Da Vinci. Ya operan. Ayudan a los médicos. No es que lo van a reemplazar. Pero permiten colocarle, yo vi por ahí el video de lo que hace Da Vinci, y es que le quita digamos, como el cuerito a una uva y vuelve y se lo cose perfectamente. ¿Sí? Tiene la precisión, tiene la forma de hacerlo estos tipos de robots. Y ya los ingenieros, algunos están estudiando medicina o los cirujanos están estudiando robótica y se empezaron a combinar estas profesiones. Robótica en la nube. Y esto es algo muy nuevo que viene con el 5G. ¿Por qué? Porque los robots son muy pesados, necesitan los controladores que ustedes van a ver en este curso y los sensores y los actuadores puestos en el robot, pero ahora cuando el procesamiento de información, cuando los dispositivos van a estar en nube y solo necesitan la conectividad, los robots se hacen mucho más livianos y más económicos. Mire que esto de robótica en la nube se viene poderoso. Ahora, videojuegos controlados por el pensamiento ya se están manejando las señales directamente del cerebro, ¿sí? Lo que es el traductor universal en tiempo real. Ya muchas de las profesiones con la inteligencia artificial, donde queda, por ejemplo, los traductores, y ustedes van a ver algunas herramientas generativas y a través de la automatización cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en este curso. Y se van a dar cuenta cómo ya hay aparatos y esa foto que la tomé es muy chistosa porque la tomé de una película que salió hace años y ya hablaban de eso. Y en este momento ya salió los aparatos donde le traducen en tiempo real en cualquier idioma. También están hablando en la parte de inteligencia artificial, compañeros artificiales, donde aquí ya les hablan, los tienen en la habitación, le da consejos, porque prácticamente con GPT, que es la punta del iceberg, pero ahorita vamos a ver a profundidad muchas cosas de esas, se dan cuenta que eh, esto de la IA generativa y los modelos de inteligencia artificial y entre otras técnicas, vamos a pasar de una inteligencia artificial narrow, que es la básica que ustedes conocen, a una ágil, ¿sí? Vamos a ver aquí el análisis de las emociones en tiempo real. Ya Facebook, ya todas las plataformas como TikTok las tienen, donde están analizando a través de su rostro cuando le dan que una foto en Snapchat, que un like, que un me gusta, que un comentario, están analizando sus emociones. Ya tienen la data del dedo, ya tienen la data de la cara, ya tienen la data de sus fotografías, ya tienen toda la data de dónde está, cómo se llama, de los correos, del Drive. O sea, todo eso que dicen que los programas le dan gratis prácticamente, lo único que han hecho todos estos años es tener un perfil cada vez más preciso de cada persona. O sea, si yo le digo, ¿quién lo conoce más, el esposo o la esposa o Google? No hay duda que Google le sabe todos los secretos y todo lo que escribe y hasta dónde está, hasta cuántos metros tiene su casa por el celular, el GPS. Tenemos los chatbots, que es uno de los que han empezado a salir. Esto va a reemplazar, por ejemplo, los call centers. Prácticamente ya hay chatbots que han lanzado
donde ya no hay diferencia por voz, porque ya se puede con la inteligencia artificial clonar una voz y dar la respuesta mejor. Ustedes han visto en los IAs generativos de texto cómo nos da unas respuestas a través de un prompt muy, muy exactas, y hasta mejores de las que uno puede llegar a escribir. Y no es como lo dicen, que es que todavía está imperfecto, no, ya vamos a ver, porque hay gente que especula, no profundiza, analiza cómo está todo esto desarrollado. Tenemos esta parte de procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver algunas herramientas, porque la idea es que ustedes aprovechen todas estas herramientas de generativas y también de modelos para que ustedes nos hagan los documentos y todo, lo apliquen, generen ideas y proyectos, digamos, como muy, muy avanzados en menos tiempo. Vamos a hacer ese reto. Ustedes van a tener que entregar un proyecto en menos de 5 semanas. O sea que si en la universidad le enseñaron que metodología de la investigación y todo este cuento de muchas materias y durante muchos semestres para hacer un proyecto, pues ustedes lo van a sacar en 5 semanas y van a ver 3 cursos, que es Internet de las Cosas, parte de Inteligencia Artificial y Data Science, van a ver todo lo que es de automatización y van a ver todo lo que es Python. Aquí vemos el reconocimiento paterno, inclusive ya no hay forma, desde que los 90 se generó lo del ADN, ¿no? Que lograron pasarlo ya a datos, ya sabemos exactamente todo lo del ADN, pues ahorita se puede controlar todo lo que es enfermedades y todo a través de esa data. Redes neuronales, que esa es la parte básica en la parte del deep learning y el análisis de datos. Todo tiene que ver con datos, ¿sí? El deep learning, las redes neuronales y el machine learning, entre muchas aplicaciones que ustedes pueden empezar a entender ahorita que existen. Entonces, empezaríamos con algo de lenguaje natural o algo así para poder empezar a trabajar. Ahora, bueno, hay muchas más aplicaciones. Ya, por ejemplo, estamos viendo en este caso los sistemas autónomos. Ya estamos viendo que este tipo de drones manejan cargas explosivas de 100 kilos. Fuera de eso pueden autonomía de vuelo de 24 horas. ¿Sí? Algunos tienen energías renovables, tienen inteligencia artificial, reconocimiento facial, de voz a grandes alturas, ya a nivel militar tienen muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, esas aplicaciones pues vienen de esta parte. Entonces, para que ustedes entiendan de dónde partimos, de hacia dónde vamos, aquí vemos lo que es la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural unido. Entonces, aquí la inteligencia artificial nunca será igual que el ser humano, pero va a llegar a imitarlo tanto que la gente se va a convencer de que es un ser humano. Yo le podría colocar sensores para que llore, sensores para que sude, para que tiemble, motores, actuadores, hasta tal punto en que yo podría imitar al ser humano que podría llegar a engañar a una persona. Profe, de la prueba de Turing, ¿no? Sí, prácticamente eso es lo que ya ha pasado, pero ya hay ciertos avances cuando ahorita salió todo lo de inteligencia artificial, donde ya están haciendo, la inteligencia artificial está ayudando a generar drogas, a generar órganos, a generar cosas de una forma más acelerada. Esa es la de Turing, prácticamente. Tenemos el deep learning, que lo ven ustedes ahí, que es un aprendizaje profundo. Entonces, mira que tiene que ver con la inteligencia artificial, cuando ustedes van a ver deep learning. Luego el machine learning, aprendizaje automático, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque hay supervisado, no supervisado y asistido, digamos. El NLU, comprensión del lenguaje natural. Entonces, cómo las máquinas están desarrollando la capacidad de entender al ser humano y su lenguaje, y a través de ese lenguaje imitarlo y hacer las cosas que le ordenen hacer. Ahí viene, por ejemplo, asistentes, ¿no? Como Siri y Alexa. También esta parte del procesamiento del lenguaje natural, que es otra de las áreas. Y está esta de NLGN, que es la generación del lenguaje natural. Entonces, hay muchas áreas donde la lingüística se está mezclando con la inteligencia artificial. Y todo esto basa ¿a qué? A que la inteligencia artificial
depende de otras áreas. Entonces, mire que aquí ya vemos que se necesita, por ejemplo, si vamos a trabajar con data science, ciencia de datos, con big data, ¿sí? Y entre esas sigue habiendo otras áreas. Y para poder llegar a la inteligencia artificial, siempre vamos a estar basados en una pirámide. En este caso, siempre de la parte de los sensores, de la toma de datos, ¿sí? De los usuarios, de todo lo que nosotros vayamos a censar. Por eso es importante entender el curso de Internet de las cosas, porque vamos a conectar sensores a todo y esos sensores vamos a conectarlos a la nube o a alguna aplicación para que nos guarde la data. Bueno, después de que tengamos la data, ¿qué hacemos? Tenemos que filtrar datos, ¿cierto? Manejar el flujo de datos, automatizar esos datos, después limpiar esos datos, después tomar decisiones, hacer analíticas, mostrarlas en gráficos, ¿sí? Después hacer como esos algoritmos para que se vuelva súper automático con la red, ¿sí? Entonces, el Internet de las cosas parte de los sensores, actuadores y controladores, los unimos al Internet, se llama Internet de las cosas, ¿sí? Y todo esto afecta a todas las áreas, entre ellas las redes, hasta llegar a esa inteligencia artificial. O sea que todo parte de la programabilidad, porque yo como recolecto los datos de forma automática, a través de software, a través de la programabilidad. Entonces, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Mire, en este momento ustedes están viendo cómo yo puse la cara acá. Ahí está la cara mía en el cuerpo de Thor. O aquí está la cara mía en el cuerpo de la roca. Entonces, en este momento, ¿qué puede ser verdad? ¿Qué no se puede hacer con la inteligencia artificial? Yo lo podría reemplazar. Ya, a mí lo que me aterra es que los malos, los ladrones, los extorsionistas, llámenlo lo que sea, todo ese tipo de gente, aprende más rápido que nosotros, que somos ingenieros. Ya en Estados Unidos clonaron la voz de una chica, hicieron salir el papá pensando que era la chica y lo robaron o sea, lo hicieron salir de la casa haciendo creer que la hija estaba en peligro con la voz clonada. Ya están robando con inteligencia artificial. Ya se están haciendo pasar en algunos casos y están dañando la imagen de algunos modelos, donde le pusieron la cara en un cuerpo desnudo y le dañaron la imagen a dos modelos, una norteamericana y una mexicana. Y creo que a una artista nacional también ya le hicieron eso. Entonces, ¿cómo le pueden destruir rápidamente? ¿Cómo aprenden ellos tan rápido todo este tipo de tecnologías para hacer el mal? Entonces, hay que analizar todo eso que está sucediendo, ¿no? En este caso, se ha dado algo de esta parte de inteligencia generativa. Entonces, Google nos dice, mire, pasamos de una indexación, cuando yo abría Google hace 20 años era así, y hoy, pues casi sigue siendo lo mismo, mira. Pero ya pasamos a estos nuevos generadores open source, por ejemplo, Falcon TV40, que es open source. O tal vez, por ejemplo, en este tipo de IAs nuevas generativas, pues vemos que ya nos puede generar a través de estos modelos de lenguaje largo, estos ya serían generativas de modelo. ¿Cómo yo puedo generar un documento en minutos, unas ideas en minutos? Hay gente que generó un libro y lo publicó en Amazon y ya empezó a ganar dinero, ¿sí? Y uno se pone a pensar, bueno, ¿qué pasó con el escritor? ¿Qué pasó con el redactor? ¿Qué pasó con el publicista? ¿Qué pasó con estas tecnologías de inteligencia artificial que están haciendo esto mucho más rápido? Que han cogido la información del mundo. Yo le puedo decir a una inteligencia de estas artificial que actúe como, por ejemplo, un escritor del New York Times y le entrego un prompt y me genera un artículo perfecto. ¿Listo? Pues aquí les vamos a enseñar para que hagan eso y nosotros no vamos a decir, aquí el problema es que usted debe aprender a aprovechar todas estas tecnologías a, ¿para qué? Para dar ese salto cuántico rápido. Porque una cosa es que nosotros tenemos que empezar a trabajar aquí lo que se llama estas nuevas IAs en pro de el desarrollo de habilidades blandas
de los estudiantes. O sea, no se pongan, por ejemplo, a competir con la inteligencia artificial porque van a perder igual que todos, ¿sí? No se pongan a competir, no se pongan a aprender algo que la inteligencia artificial lo pueda hacer, porque van a perder su tiempo y ya lo están haciendo, ya se van a dar cuenta cuando empecemos a explicar muchas cosas. Ya, por ejemplo, ahorita viene una nueva generación, ahorita en julio, con Gemini de Google y GPT-5, y viene ese Falcon DB, y muchas de estas que de pronto hasta ahora es la primera vez que ustedes escuchan, pero esto es exponencial. No hace 6 meses en el diplomado de diciembre estábamos hablando de GPT, empezamos a trabajar y ya de GPT-3 pasó el 3.5 al 4, ya va al 5 y esto es exponencial. En un año, tal vez estén viendo esta grabación y todo lo que digamos aquí ya es viejo. Así están las cosas corriendo fuertemente. Entonces ya vemos que no es solo una compañía, ya la Facebook sacó Meta o Llama que le llaman. Por ejemplo, aquí también tenemos aquí desarrolladores de software, ¿sí? Asistentes de software para tener sus propios profesores. Tenemos Google Bar, que vamos a empezar a trabajar. Tenemos Bing, que tenemos conexión a código, ¿sí? A la parte de Copilot, también para generar código. Tenemos el ChatGPT, que ustedes lo conocen. Y en el último informe nos mostraban esto. Prácticamente el azul era GPT-3 y las pruebas que hacían en diferentes áreas, tanto en física, en química, en biología, mire, superaban el 60. En este caso, por ejemplo, en ciencias lo superó casi en el 82%. Pero después sacaron el GPT 3.5, el turbo, el 4, ¿sí? Y ya empezó a mejorar, mire, en menos de, yo creo que la primera vez a la segunda vez que sacaron GPT no pasó como 2 o 3 semanas, yo me acuerdo más o menos, y ya se está hablando, y ya había superado, mire las que estaban aquí, por ejemplo, al 20, pasó al 60, esta que estaba aquí como al 10, pasó al 82, supera los exámenes de medicina, supera los exámenes de física, los más duros a nivel mundial. Esta semana leía una información sobre un abogado de inteligencia artificial donde revisó algunas sentencias y les dijo a los jueces más, digamos, más conocedores del tema que algunas sentencias las habían dicho mal y que habían presos en la cárcel injustamente. Imagínense lo que está pasando en la parte de abogacía, lo que va a pasar. Entonces aquí viene, por ejemplo, con Jackson y también, con muchas de esas herramientas. Y entonces tenemos que empezar a entender que tenemos que, primero, profundizar en el aprendizaje cognitivo y analítico, como estamos viendo aquí. Habilidades y, digamos, capacidades, que es lo que ustedes deben desarrollar a partir de ahora. En la parte cognitiva, la creatividad, el pensamiento crítico, las habilidades digitales y la programabilidad, resolución de problemas. Por eso nosotros trabajamos sobre proyectos. Y ustedes van a tener que tener creatividad, programabilidad, pensamiento crítico. Todo eso lo vamos a empezar a trabajar porque esto es la última taxonomía que nos muestra de cómo se debe llevar la educación. Mire que nosotros estamos súper actualizados en estos temas. Actitudes y valores. Vamos a tener más tiempo para ser más personas, más humanos, que hemos descuidado por cuestión de trabajo. Y el conocimiento y la información. Disciplinariamente tienen que profundizar mucho el tema. Eso no lo va a poder reemplazar la inteligencia artificial. Entonces, ven estos tres niveles donde ustedes van a empezar a profundizar dependiendo sus habilidades, sus conocimientos y también su, digamos, su proyección, lo que ustedes necesitan. La comunicación, que hablen, que se sepan expresar. Eso no lo va a hacer una inteligencia artificial por ustedes. ¿Listo? Entonces, ya mirando grosso modo todo lo de inteligencia artificial, vamos a empezar a aterrizar esta partecita, que es la cuarta revolución industrial y la industria 4.0. La cuarta revolución industrial es diferente a la industria 4.0. Y en la cuarta revolución tenemos un ecosistema digital con más de 80 a 120 tecnologías. ¿Sí? Biotecnología, nanotecnología, internet
invisible, todo lo que es impresión 3D, manufactura aditiva, el DIG, bueno, yo le puedo nombrar cualquier cantidad de tecnologías, tanto transversales como emergentes, o como tecnologías exponenciales que lo cambian todo. Entre esos está la revolución 4.0, que puede ser como la raíz, pero nosotros trabajamos en la industria 4.0. Entonces, mire que apenas es una ramita, una hojita, lo que ustedes van a ver de este gran mundo de tecnologías que se vienen. Entonces, para nadie es un secreto entender tanta locura y tantas cosas que están saliendo, porque cada día más hay millones de especialistas, millones de científicos, de dinero, de empresas que están apostando a este cambio. En esta cuarta revolución trabajamos de los 9 pilares, vamos a trabajar unos 3 o 4. Entonces aquí está computación en la nube, tal vez Internet de las cosas, algo de ciberseguridad o sistemas integrados, ¿sí? Y Big Data y Analytics. Mire que no alcanzamos ni siquiera a trabajar eh, los pilares de la industria 4.0, pero sí es empezar a trabajar y entender toda esta organización. ¿Por qué ruta empezar? Mire, vamos a entender lo que es la automatización, la digitalización de lo físico. ¿Cómo ha pasado de digitalizar la máquina de escribir al computador? ¿Cómo ha pasado de digitalizar las fotos en papel y en rollo a qué? A lo digital. Todo se está digitalizando. Y recuerden que en la parte de automatización es la base de la robótica. Y la robótica puede ser física o de software. Y para esa parte de software están los de RPAs. ¿Sí? La automatización ya digamos, de robots a nivel de software. Entonces, no son solo físicos, sino también. Y después mirar toda esta parte cognitiva hasta llegar a la inteligencia artificial. Esta es una ruta bastante grande en la parte de automatización. ¿Con qué lenguaje lo hemos tomado nosotros? Con Python. ¿Por qué? Porque Cisco tiene un curso que se llama DevNet, que es de los últimos, donde Python es la base para la inteligencia artificial, para la automatización. Después de Python, digamos que viene DevNet, después de DevNet vienen los orquestadores, y aquí con el uso de APIs vamos a ser desarrolladores. Entonces, esta es como la ruta que estamos trabajando. Preguntas hasta ahí. Los veo muy callados. Profe, yo tenía una duda. Entonces, DevNet no tiene relación alguna con redes de Cisco, algo así. Claro, eso es lo que ya vamos a ver, porque es que práctica DevNet es, eh, es lo, digamos que el curso que empieza a introducir Python y la automatización para mejorar todo lo de redes. Muchos de ustedes han visto algo de redes. Me pregunto, ¿qué han visto de redes? ¿Quién me dice? Yo lo básico, lo de la carrera. ¿Qué vieron en la carrera? Así que me cuenten rápidamente. Nada, todo muy básico, profe. Protocolos, seguridad, certificaciones, pero temas muy básicos. También la parte estructural de arquitectura de una red, ejemplos como cómo montar la arquitectura de una red con base a, no sé, 4 servidores, cosas muy básicas. Entonces, si este router se comunica con el otro AP, entonces cómo llega el servidor, entonces, cara como la arquitectura, qué certificados debe tener, esta parte de seguridad que ya era tal arquitectura, cosas muy básicas. Perfecto. Entonces, mire, mucho de lo que ustedes me está diciendo para Cisco, no lo digo yo, aquí están entre la era de piedra y la era de bronce, y alguno de la era renacentista. Pero si ustedes ven los temas, para Cisco, DevNet viene a reemplazar muchas de las cosas como se están trabajando las redes tradicionales. Sí, hay redes tradicionales, hay muchas. Poco a poco, algunos equipos se han venido, digamos, se han descontinuado, han dejado de tener esa parte técnica. La migración después de pandemia aumentó mucho más lo que es la virtualización y lo que es la computación en nube.
Y como vemos aquí, en la parte renacentista ya se está trabajando, es que en redes definidas por software. Prácticamente digitalizan los routers, digitalizan las redes, digitalizan el cableado, digitalizan todo, ¿sí? Con protocolos OpenFlow para trabajar APIs, controladores donde digitalizan todo y lo puedo conectar en tiempo real. Yo puedo mirar en un dashboard qué equipos hay, a través de un script sacarle la información y ahí empezamos a trabajar las redes de nueva generación, ¿sí? Después entramos a las redes automatizadas, donde ya trabajamos con nube, con Python, con REST API, con Netscope y Jan, con Fabrics, con virtualización, con DevOps y con containers. Aquí hablamos la dockerización y Kubernetes en esa parte. Entonces, mire cómo ha cambiado todo y dónde la programabilidad y la inteligencia artificial. Claro, todo esto va hacia la inteligencia artificial. Ya las redes se están manejando porque las redes son bastante amplias. Entonces, vamos a ver esa parte de la inteligencia artificial y eso. Entonces, esto lo hice el ingeniero de la red del pasado prácticamente. Es la que seguía trabajando durante 30 o 40 años que se fueron generando ese tipo de redes y que no cambiaron, que los comandos eran los mismos, que la forma de conectarse era lo mismo. Todo eso ya cambió a partir del 2014, cuando se fundó lo que se llama Python y DevNet, que es la compañía que no es una compañía, sino es como un grupo de desarrolladores donde ya generaron código. Y aquí se amplía la posibilidad para mucha gente que sabe código pero no sabe redes. Y los que saben redes tienen que estudiar código Pena, para estas nuevas profesiones. profe, Cuénteme. qué pena. O sea, pero digamos esto no tiene que ver con C#, con .NET. No, no. DevNet No. significa desarrollador de redes, Developers Network, ¿sí? Prácticamente. Pero ya el ingeniero se llama DevOps. Y aquí vamos a incluir todo lo que es la parte de DevOps. Entonces, el ingeniero de redes de hoy en día y todo lo de automatización lo trabaja a través de estos dashboards y todo a través de script y automatización, llegando hasta la inteligencia artificial de algunos equipos que ya empezaron a producirse, donde se conectan solos, se autoprovisionan solos, se configuran solos. Además, por ejemplo, ya está Cisco Talos en la parte de seguridad, donde yo ya no tengo que hacerle un parche a diario al computador, porque si un fin de semana se me olvidó, me fui a parandear y se me olvidó allá en la empresa. No, eso se conecta automáticamente con un script a esos servidores de inteligencia artificial y eso me va actualizando segundo a segundo, minuto a minuto, todas las vulnerabilidades que van saliendo a nivel mundial. Esto se automatizó y es en todas las áreas. Desde yo les estaba hablando que los abogados, que los viajeros, los comerciantes, todo se automatizó. Entonces, en esa parte van a tener que ver ustedes en estas metodologías ágiles de Lean, de Waterfall y otras que vamos a ver en el capítulo 3 de DevNet, cómo a partir de ahí tenemos que aprender software. Por ejemplo, tenemos que aprender para manejar Git, formatos, Docker, bueno, Python, empezar a mezclar todo con todo. Pues el diplomado es fuerte. El diplomado necesita concentración y trabajo. El diplomado necesita de mucho esfuerzo para poder ustedes quedar al día prácticamente de lo que está pasando, ¿cierto? Andrés, cuéntame. Profe, entonces DevNet está enfocado en toda esta revolución de la infraestructura de red en la nube, porque veo que aquí está AWS, que son esos servidores gigantescos donde rentan instancias para montar pues la infraestructura que anteriormente era física o que aún pues es física, que tiende ya a estar todo en la nube, ¿no? Eso es así, o sea, DevNet va enfocado a eso. Automatización de redes, claro. Aunque se puede trabajar en nube o on-premise, o sea, eso depende, pero digamos que si yo puedo virtualizar o no virtualizar, si inclusive dockerizar un servicio, lo hago en segundos. Y eso es lo que ustedes van a ver aquí, cómo se hace un script para sacar toda la información, para mejorar una red, para, no sé, todo lo que se puede hacer, tanto en redes tradicionales, en redes de nueva generación, en redes automatizadas, hasta llegar a las redes de inteligencia artificial. Es que
es bastante tema. Hay muchas cosas que ustedes tal vez no comprendan ahorita y poco a poco lo van a empezar a ampliar. Entonces aquí vamos a mirar, porque todo tiene que ver con costos, con tiempos, con agilidad, con seguridad y toda esta automatización no le puede ganar un ser humano a esto. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cómo ustedes han estado, si yo fuera el gerente de una empresa y ustedes tuvieran 1000 equipos en redes, no sé, equipos de todo tipo, y les dijera necesito un informe en una hora, ¿cómo me lo tienen ustedes? ¿Cómo lo sacarían en una red tradicional? No, Coquito. Profe, pues manualmente con los datos que estén disponibles en los servidores de la empresa, pues con los software tradicionales, No, pensemos pero un poquito. sí, pero yo necesito un informe cada 20 minutos de los 1000 equipos, de las conexiones, de las IP, de los estados, de los mapas de calor, todos. ¿Cómo lo saca? Bueno, mapas de calor se pueden sacar con Cisco Prime, eso ya se hace, bueno, con las controladoras de los APs. Sí, El tema de sacar IPs, qué puertos están arriba o están abajo, qué tipo de tráfico y demás. Para eso existen herramientas de monitoreo como Entwity, existe Savix, existe PDTG, bueno, en fin, hay muchas herramientas que podemos utilizar para tener pues esa información, ¿sí? Lo que tú dices de sacarlo cada 20 minutos, pues bueno, ahí ya lo podemos automatizar, que sería lo que vamos a aprender a hacer en este diplomado, según lo que pues hemos hablado, ¿no? claro, la idea es empezar a través de Python, manejar la data, automatizarla, configurarla, entender las redes para los que no saben nada, de pronto, pues empezar de lo básico con redes tradicionales. De eso se trata. Entonces, mire que ya para terminar, ustedes van a ver diferentes tendencias, diferentes agendas, diferentes inversiones, diferentes, digamos, proyecciones hacia todas estas tecnologías. Unos pensarán que el ser humano llegó a su fin en la evolución y que quieren pasar a máquina, eso se llama el transhumanismo, y para eso hay muchas agendas, hay unos libros que se basan como en los de Yuval Noah Harari, donde es un historiador y escritor israelí que todas estas agendas y toda la gente se va basando en estos libros que ha sacado, para que ustedes entiendan. Eso es una sola línea, no quiere decir que todos vayan hacia allá, ¿no? Hay otras líneas como el conservadurismo tecnológico que más adelante los vamos a mirar para que ustedes empiecen a entender que no todos vamos para el mismo lado, ¿no? Listo. Entonces, esa es como la introducción. Se están dando cuenta de los cambios que se están dando, de las cosas, ese recorrido para que ustedes entiendan cómo vamos a ingresar el Internet de las cosas, a las redes, la automatización, la programabilidad, la inteligencia artificial. En 5 semanas van a ver todo eso. Listo. No sé, vamos a dejar 5 minuticos antes de salir a un break para que me comenten lo que ustedes quieran, cómo ven el diplomado, qué creen. Ya en la segunda parte vamos a mostrar los temas, los cronogramas, todo. Yo A ver, considero que... Ah, qué pena, yo y- metí. Miguel, dale. Yo considero que, bueno, nada, el diplomado se ve muy bueno. Y digamos que cuando se habla de inteligencia artificial, de todo este tema de automatización de procesos, es muy apasionante. Sin embargo, pues para 5 semanas es una carrera dura, va a estar difícil, especialmente de pronto para aquellos que no somos tan versados en el tema de programación. Perfecto. No, pero no es, nosotros durante 2 años hemos sacado varios estudiantes que la creían imposible y presentaron proyectos muy buenos. Eso sí, como todo, mente abierta y disponibilidad, porque lo más difícil que hay es que si yo llevo 5 años estudiando algo y me dicen, no, profe, es que yo Python no quiero, yo quiero R porque yo sé R, pues si usted no está dispuesto al cambio, va a ser duro.